lo que sería financiación interna y tres ejes, ¿no? Uno que es la posibilidad de que los miembros de la empresa hagan un aporte en efectivo para constituir y fortalecer esa empresa. Otra posibilidad es la entrega de bienes, lo que se denomina aportes en especie. Y después teníamos también otra alternativa, que es que la persona que entra se hace cargo de una deuda preexistente en la empresa, la paga, y eso también es un aporte. Es un aporte y es una forma de financiamiento. Esto nosotros lo vimos en detalle cuando vimos los ejercicios. Digo, había uno de los miembros de la empresa que hacía el aporte de un vehículo, y había un nuevo miembro de la empresa en un momento determinado que hacía un aporte también haciéndose cargo de una deuda que había tenido la empresa. ¿Se acuerdan de eso? De eso que lo vimos el sábado y lo vimos también la clase pasada. Entonces, bueno, estos son como tres mecanismos sencillos del punto 1 de lo que sería financiamiento interno. El segundo punto es un poco más complejo, pero también lo venimos hablando, que tiene que ver con la reinversión de utilidades. Y tiene que ver cuando los propietarios deciden no distribuir las utilidades, o sea, no distribuir las ganancias de la empresa entre los miembros de la empresa, sino ese dinero reinvertirlo en la propia empresa. Y esos fondos, digo, se utilizan para mantener o ampliar la capacidad operativa de la empresa. Bueno, hay después determinadas maneras específicas de constituir eso como un incremento, un aumento del valor del capital de la empresa, o más en lo que sería como una modalidad de flujos, donde ese dinero, digo, se reinvierte para, por ejemplo, saldar una deuda, o se reinvierte para hacer un gasto más de tipo operativo. Ustedes vieron que las empresas tienen como valuaciones. Hay empresas que valen determinada cantidad de dinero, y a medida que van pasando los años, esas empresas van valiendo más o van valiendo menos. Eso tiene que ver, digo, con este proceso de reinversión de utilidades, donde se capitaliza la empresa. No es lo mismo si yo reinvierto utilidades para saldar una deuda que tengo, que si yo reinvierto utilidades y, por ejemplo, abro una nueva sucursal de la empresa. O, por ejemplo, compro, no sé, bueno, una de las empresas que más exitosas en Argentina en los últimos años es Mercado Libre, por ejemplo. Bueno, en la medida que Mercado Libre es una empresa que más o menos tiene 20 años, en la medida que Mercado Libre fue creciendo, digo, es una empresa que cada vez aumentó su valor. Tanto es así que aumentó su valor que hoy es una empresa que cotiza en Estados Unidos, no en Wall Street. Y bueno, digo, el crecimiento de esa empresa es, por ejemplo, la compra de oficinas enormes en zona norte en Buenos Aires. O la apertura de una filial de Mercado Libre en otro país. Eso tiene que ver con esto, con la capitalización de la empresa. Digo, la empresa reinvierte sus utilidades, se capitaliza, tiene más locales, tiene más infraestructura, tiene más rodados, y va aumentando su capitalización. Hay un modelo que es como, que fue en la década del 80 en Estados Unidos, que es la famosa empresa de garage. ¿Escucharon hablar de eso? ¿En alguna película o en alguna serie? ¿Qué sería? ¿La venta de garage, eso? En realidad, Sí, cosas usadas que... eso es otra cosa. Las empresas de garage en Estados Unidos son empresas que se crearon en la década del 80 en el garage de una casa. Una de las empresas que se creó, que es una empresa de garage, es una de las empresas más importantes del mundo, que es Apple, la de la manzanita, la de los teléfonos iPhone. Esa es una empresa que se creó en la década del 80. También. Claro, Apple es la empresa que tiene como uno de sus productos el teléfono, ¿no? El iPhone. Apple es una empresa que se creó en la década de los 80 en un garage en Estados Unidos, y esa empresa, a medida que fue creciendo, fue comprando y capitalizando su capacidad. Amazon también, por ejemplo. Amazon es una empresa de distribución similar a Mercado Libre norteamericana, que es lo mismo. ¿A qué voy con esto? Que es distinto de lo que uno hace cuando hace una reinversión de utilidades. Una cosa es reinvertir utilidades
para pagar gastos operativos o pagar deudas, y otra es reinvertir esas utilidades para ampliar la capacidad operativa de la empresa. Hay algunas películas, algunas series que son interesantes para ver el crecimiento de ese tipo de empresas, que son empresas que hoy son las empresas líderes a nivel mundial, ¿no? Está la biografía del creador de Apple, que es interesante, hay biografías sobre el creador de Amazon también, eso lo pueden mirar, es interesante ver ese tipo de modelos de crecimiento empresarial. Volvamos un poco acá. Habíamos visto entonces, en lo que tiene que ver con financiación interna, aportes de los propietarios, y en el otro caso habíamos hablado de la reinversión de utilidades. Tengo tiempo, ¿alguno me dice? Chicos, ¿alguno me dice cuánto tiempo tenemos? Que no lo veo. 21, 30, 40. Nos quedan. Vamos 21 y 40 minutos. Gracias. Acá tengo, ¿ves? Claro, acá algunos de los chicos contestaron. Lucas contestó a Amazon, Apple, Agustín lo mismo, Apple, Microsoft, perfecto. Acá dice no se ve. ¿No ven la presentación? Sí, creo que quiere decir que no se ve el tiempo. Por ejemplo, a mí no me sale, estoy en el teléfono. Ah, está bien. Pero la presentación la ven. Chicos. Sí, profe, la presentación sí. Gracias. Sí, profe. Bueno, vamos entonces un poco a la otra parte, que es lo que tiene que ver con financiamiento interno. Pasivos de terceros. Vamos a buscar esto acá. Entonces, la primera declaración es que es distinto a lo que vimos antes, porque la empresa no se está financiando a través del capital de los propios socios, sino haciendo uso del capital de un tercero. ¿Sí? Estoy utilizando el capital que tiene otro para yo financiar. ¿Sí? Hay tres maneras de las cuales una empresa puede obtener fondos a través de esta vía. Una es el pedido de un préstamo, que ahora lo vamos a ver. La segunda es adquiriendo bienes o servicios a plazo. ¿Qué quiere decir eso? Chicos, lo vimos también en la clase pasada y el sábado. Cuando le compro mercadería a alguien y como me la da a pagar, una cosa así. Exactamente. Eso es una forma de financiamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo el desembolso en el momento, me están dando la mercadería y yo ya la puedo vender y todavía no la pagué. Y la otra es reteniendo el pago de impuestos a los organismos recaudadores, por ejemplo el IVA. Esta es una práctica habitual, sobre todo en el caso de las pymes, y se encuentra altamente formalizada, en virtud de las moratorias que lanza regularmente la AFIP. Esto es, yo cuando vendo un producto, a ese producto le recargo el IVA, ¿no? Ese IVA yo se lo tengo que pagar a la AFIP. En el tiempo en que yo no le pago a la AFIP, recaudando ese IVA, ese dinero lo tengo disponible, porque la otra persona me pagó a mí en efectivo o me hizo una transferencia de cuenta corriente. Todo ese tiempo que yo tengo el dinero antes de pagárselo a la AFIP, es un mecanismo de financiamiento que tiene la empresa. ¿Se entiende? Porque yo tengo el dinero disponible, por más de que es un pasivo, que yo sé que en algún momento lo tengo que transferir a la AFIP, durante ese tiempo yo tengo los fondos disponibles. Después la AFIP te da, obviamente te intima a que vos le pagues eso, si no se lo pagás te cobra intereses, y después están lo que se llaman las famosas moratorias, que son planes de pagos para todos los deudores de la AFIP que puedan pagar. Si vos vendiste mercadería o vendiste un determinado producto, te quedaste con esos fondos durante 3 meses, no le pagaste a la AFIP, con esos fondos que vos te quedaste, los invertiste, por ejemplo, en un bono. A ese bono vos le sacaste una tasa mayor a lo que te va a cobrar la AFIP. Vos hiciste dinero con dinero que no era tuyo. ¿Entiendo? Te financiaste con un impuesto nacional para tener esos fondos disponibles durante ese periodo de tiempo, reinvertirlos, por ejemplo, en un bono,
sacar una diferencia y después ir y pagar esa deuda en una moratoria. ¿Me siguen con esa idea? Sí, como hacen los bancos con los privados, ¿no, profe? Como Que hacen los utilizan la bancos. plata de uno, A ver. que utilizan la plata, uno pone en un plazo fijo, algo, y ellos trabajan con esa plata. O con los LEVAC, por ejemplo, que reciben esos bonos que el gobierno les había dado, les paga una tasa del 70% y cuando vos vas a invertir en un plazo fijo, ellos te dan menos de las tasas. O sea, juegan con la plata del cliente, digamos, ¿no? Como fueron las AFJP, puede ser. Claro. Las AFJP, lo que pasa es que ahí el mecanismo no es impositivo, sino es previsional. O sea, lo que hace una AFJP es cobrar el aporte jubilatorio tuyo, y como vos esa jubilación la vas a necesitar, depende de tu edad, pero supongamos dentro de 10 años, durante esos 10 años la AFJP con tu dinero hace inversiones. El ANSES, que es el organismo que recauda, centraliza hoy todas las jubilaciones de los trabajadores, hace lo mismo también. El ANSES también reinvierte parte del dinero que está aportado en términos de jubilaciones, lo invierte en distintas operaciones financieras, de manera de que ese dinero que vos pones hoy, dentro de 10 años, o sea mayor si se capitalizó, o por lo menos tenga el mismo valor, ¿no? Digo, si ese dinero que vos aportás queda congelado en la caja del ANSES, dentro de 10 años probablemente haya perdido su valor, ¿no? En un país que tiene devaluación, inflación y demás. Pero es un mecanismo distinto al impositivo que estábamos hablando recién, ¿sí? ¿Más o menos todos me siguieron? Si alguno no lo entendió, lo explicamos de vuelta. Sí. ¿Cuánto nos queda de tiempo? No, sí, se entiende, profe, que son retenciones que le corresponde al Estado y bueno, si no las presenta en tiempo y forma las declaraciones juradas, la FI le cobra interés y multa. Claro, lo que pasa es que vos tenés la posibilidad de con ese dinero sacarle una diferencia mayor a los intereses y a las multas que se está cobrando la FIP, y quedarte con una diferencia. Sí, hay que ver también si te las cobran, porque muchas veces las moratorias, con tal de cobrar, salen con un montón de deducciones que terminás pagando menos de lo que tenías que pagar en su momento. Lo hacen para poder cobrar algo por lo menos y terminás ganando más incluso. Exacto, exactamente. Bueno. Se nos va a quedar el tiempo, pero después seguimos con otra conexión, ¿sí? En el caso de lo que tiene que ver con pasivos de terceros, que es el tema que estamos analizando ahora, y que lo dividimos en 3 partes, ¿no? Préstamos, bienes o servicios a largo plazo, y este último tema que charlamos un poquito más en profundidad, que tiene que ver con el pago de impuestos. En cualquiera de los tres ejemplos, siempre hay una idea que está dando vuelta ahí de que es que eso no va a ser gratis, ¿no? No me van a prestar la plata gratis, no me va a salir gratis no pagar la retención del IVA, y si me dan mercadería, tampoco es que me la van a dar gratis, ¿no? Entonces, eso es lo que está planteado acá, que cualquiera sea la forma de financiamiento, A, B o C, el deudor deberá en general pagar un interés mañana, o sea, en el momento en el que vence la obligación, a cambio de poder obtener los bienes o los beneficios hoy, ¿no? ¿Se entiende? Yo hoy me hago de ese dinero, hoy me hago de esa mercadería, hoy me hago de esa recaudación del IVA, pero en algún momento voy a tener que pagar el beneficio que yo estoy obteniendo ahora, voy a tener que, algún costo voy a tener, digo, de alguna forma lo voy a sufrir, ¿se entiende? Bueno, hay una idea que es esto: peso hoy no vale lo mismo que un peso mañana, eso es así, y hay una parte de esos fondos que se denomina capital,
y hay otra parte de esos fondos que se denomina interés. ¿Sí? Esa es como una idea muy básica, muy sencilla, pero que está presente siempre en todo, ¿no? Es un préstamo, cuando uno tiene que pagar un préstamo, siempre está la división entre si estoy pagando capital o estoy pagando intereses. ¿Sí? Ahí la asociación que está planteada acá es el capital, es el dinero que efectivamente me prestaron, y el interés es el costo que yo tengo por no pagarlo en el momento, o sea, porque se extienda en el tiempo. ¿Sí? Nosotros lo vemos del otro lado, no como una empresa, sino lo vemos como consumidores. Cuando nosotros compramos un producto con una tarjeta de crédito, nosotros pagamos la remera que nos compramos, que sería, pagamos ese capital, y después pagamos otra cosa que es un interés por las cuotas que nos financió la empresa que nos vendió la remera. ¿Estamos? Entonces, estas tres ideas que están acá me parece que son importantes para que siempre las retengamos en el desarrollo de lo que vayamos viendo. Bueno, acá hay dos tipos de préstamos, o sea, hay una diferenciación dentro de lo que sería préstamos. Recuerden que estamos acá, estamos en el primer punto, en el punto A, donde tenemos dos modalidades. Una que es en moneda nacional dos características, ¿no? Que el préstamo puede ser en moneda nacional o moneda extranjera. Y en el caso de que yo me endeude en moneda extranjera, ¿cuál es el problema que está detrás? ¿Quién me puede hacer un comentario al respecto? ¿Quién habló? Hernán. Sí, Hernán, a ver. La devaluación. Exactamente. ¿Qué implicancia tiene eso específicamente para mí si yo soy una empresa y me endeudo en moneda extranjera? Y que después tengo que conseguir los dólares para pagarlo. Y por ahí si se devaluó mucho, te va a costar más. Bueno, eso ustedes imagínense que el Estado tiene regulaciones para autorizar endeudamientos en moneda extranjera a empresas y a otras no. ¿Cuáles consideran ustedes que son las empresas que pueden endeudarse en moneda extranjera y cuáles son las empresas que no se pueden endeudar en moneda extranjera? Y las empresas estatales, puede ser, por ejemplo, AISA, IPF. Esas son las que se pueden endeudar en dólares. Yo Por creo ejemplo, que las que se pueden endeudar en moneda extranjera son las que exportan, porque tienen acceso a... Claro, yo pensaba en Arcor, por ejemplo. Arcor es una de las empresas más grandes de la Argentina que produce mercaderías de alimentos para otros países, que le pagan en dólares. Entonces, ahí lo que podemos... Sí, decime. Techin no es la más grande. Sí, Techin es una de las empresas más grandes de la Argentina. Techin, Arcor son de las empresas más grandes, Mercado Libre también. Son de las empresas más grandes de la Argentina. Techin es otra empresa que también exporta. Vende acero y lo vende al exterior. Entonces, una pequeña diferenciación que podemos hacer, bueno, es decir, bueno, pueden endeudarse en dólares aquellas que tienen acceso al dólar, ¿no? Que tienen acceso al dólar porque producen mercaderías que se venden en dólares. Eso es una limitación factible. Digo, si yo todo lo que vendo lo vendo en pesos, pero me sigo endeudando en dólares, en algún momento eso me puede... Supongamos que yo vendo en pesos y en la medida que voy vendiendo voy comprando dólares para pagar esa deuda en dólares. Puede ser que yo, digo, si tengo un mecanismo muy aceitado de compra de dólares, pueda hacer rentable esa deuda, ¿no? Pueda salir a cubrirla. Ahora, si hay una devaluación, como decía Hernán, si yo solamente tengo ingreso en pesos, en algún momento lo que puede ser es que yo quiebre. Porque por más de que yo siga comprando dólares con los pesos que recaudo de mi venta, no me va a alcanzar a cubrir esa devaluación que va a tener la moneda. En cambio, si yo vendo en dólares,
probablemente esa devaluación no me afecte tanto como si yo no venda en dólares. Entonces, una restricción que existe en Argentina es esa, digo. Las empresas que pueden endeudarse en dólares en moneda extranjera son aquellas que tienen acceso al dólar. Eso se implementó en Argentina después del 2001. ¿Sí? Cuando se terminó la paridad cambiaria del 1 a 1, se implementó una ley porque las empresas con la devaluación quebraron, porque tenían deudas en dólares, ¿no? Hubo una especificación y demás. Pero bueno, ese es un debate súper interesante y como bastante importante. Y después otra de las características que tienen los préstamos son que pueden ser a corto o a largo plazo. El ejemplo de préstamos a corto plazo son lo que se llaman adelanto de cuenta corrientes, y lo que sería eso son mecanismos que tienen las empresas para financiar los gastos corrientes o los gastos cotidianos que tienen en su dinámica, como por ejemplo los gastos operativos o los salarios. Y los préstamos más largos son los que se estructuran a través de algún tipo de documento, como puede ser un pagaré, cuando es una empresa, u obligaciones negociables, como títulos que emiten algunas empresas en el mercado en Argentina. Así que digo, ahí hay como una diferenciación que también existe cuando es un financiamiento a largo y a corto plazo. Sigamos. Con o sin garantía real. ¿A qué viene el tema de la garantía? A que, bueno, a veces para poder vos obtener un préstamo, digo, es necesario que vos tengas o pongas a disposición un determinado bien que sea ejecutable en el caso de que vos no puedas cumplir con esa obligación, ¿no? El ejemplo que es el más común es el crédito hipotecario, ¿no? Un crédito hipotecario tiene como esa característica específica donde vos pedís un crédito para comprar esa casa y esa casa es la garantía de que vos vas a pagar el crédito que pedís. Ese es el mecanismo más básico y más común que existe. Y bueno, también es la posibilidad de que haya un vehículo. Ahora seguimos porque se corta, ¿sí? Yo puse 7:20 más o menos la reunión. Ahora veo si puedo grabarla y si no, seguimos en un ratito. ¿Sí? ¿Ok? Chicos. Ok. Gracias. Listo, profe.